Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una clase desde casa en relación a este tema que estamos viendo en pantalla, que son las adaptaciones metabólicas al entrenamiento. Bueno, como sabrán, hoy es el Día Mundial de la Actividad Física, ¿sí? Y va a ser la semana de la actividad física en el mundo, que bueno, claramente y lamentablemente está condicionada y complicada por este aislamiento obligatorio que nos toca vivir, que dicho sea de paso, espero que estén pasándola lo mejor posible, que el estrés no los esté superando y bueno, que podamos comprender que es de gran importancia que podamos continuar con esto para contener lo más posible esta propagación de este virus que vino a quedarse acá en este universo, ¿no?, que habitamos. Así que bueno, volvemos. La clase de hoy va a tener que ver, como les decía, con adaptaciones metabólicas al entrenamiento. Bueno, ustedes saben que estamos juntos en la asignatura con Emilio Masabeu, Marcelo Duca. Bueno, quien les habla, que soy Alberto D'Agostino. Así que bueno, vamos a ir haciendo un seguimiento del capítulo que tienen de lectura para, en lo que sigue de la semana, seguramente les estará llegando una guía de estudios con preguntas, como veníamos haciendo, para que vayan completando, ¿sí? Como el capítulo es bastante denso, bueno, hicimos unas clases explicativas, de las cuales esta va a ser hoy la primera parte, ¿sí? Así que, si esto funciona, ahí estamos. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con adaptaciones al ejercicio en el organismo, adaptaciones aeróbicas, por un lado, que tienen que ver, por una parte, con el nivel muscular, y a su vez, por otro lado, con sistemas energéticos, ¿sí?, que va de la mano con las guías anteriores que tenían para hacer el seguimiento de los contenidos de la asignatura, ¿sí? Hasta ahora lo que veníamos viendo fue un repaso de metabolismo y cardiorrespiratorio para iniciarnos ahora en las adaptaciones, ¿sí? Por otro lado, tenemos las adaptaciones anaeróbicas, que van de la mano del metabolismo de PPC o de los fosfatos, el sistema glucolítico, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. En esta primera parte, lo que vamos a desarrollar tiene que ver con adaptaciones aeróbicas a nivel muscular, por un lado, ¿sí? El tipo de fibras, ¿sí? Que vamos a ir repasando cada uno de los conceptos, ¿sí? Tipos de fibras, aportes a nivel capilar, vamos a correrme acá, está. Contenido de mioglobina, ¿sí?, la función mitocondrial y determinadas enzimas oxidativas que son más comprometidas en el entrenamiento, sobre todo en entrenamiento aeróbico, ¿sí? Así que vamos a ir desmenuzando cada uno de estos ítems y contenidos para hacer un seguimiento. Empezamos con entonces el entrenamiento aeróbico. Fíjense, presten atención a las imágenes. Las imágenes fueron seleccionadas por el profesor Masabeu, quien se encargó de armar este Power, y no son aleatorias, o sea, cada una de las imágenes busca representar, tener un significado oportuno, uniéndose al concepto que acompaña, ¿sí? Con lo cual vamos a tener mucho en cuenta eso. El entrenamiento aeróbico incrementa, por un lado, el flujo de sangre central y periférica. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a flujo de sangre central, implica que hay un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Ustedes vieron hasta la semana pasada
conceptos relacionados con el gasto cardíaco, el volumen sistólico, ¿se acuerdan? Frecuencia cardíaca, bueno. El entrenamiento obviamente altera, mejora la manera del flujo sanguíneo a nivel cardíaco. Es decir, si bien el gasto cardíaco sigue siendo el mismo, el volumen sistólico puede ser modificado y consecuentemente la frecuencia cardíaca también. Y a nivel periférico también hay una alteración en el flujo sanguíneo, que es en lo que más nos vamos a abocar a nivel más capilar. Recuerden que cuando hablamos de central hablamos de corazón, y cuando hablamos de periférico hablamos de lo que está justamente en la periferia, ¿sí? Extremidades, incluso tronco, pero más que nada extremidades, cuello, cabeza, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las fibras musculares, ¿sí? Que van a generar más ATP a partir del entrenamiento. ¿Esto por qué? Y bueno, recuerden que el ATP es la moneda corriente que tenemos para obtener cualquier actividad que el organismo requiera a nivel energético. Y para llegar a este ATP requerimos que los metabolismos energéticos estén en constante funcionamiento de la manera que sea para brindarlo, ¿sí? El entrenamiento va a ir generando adaptaciones para brindar con mayor eficacia este ATP, y los músculos, las fibras musculares en sí, van a estar cada vez más adaptadas para brindarnos ese ATP necesario para la vida misma, ¿sí? Entonces, en cuanto al entrenamiento anaeróbico, fíjense acá imágenes emblemáticas de un entrenamiento anaeróbico, ¿sí? Como ser el levantamiento de... Ay, fui para arriba. Levantamiento de pesas, ¿sí? Una halterofilia, por ejemplo. Prevalece sobre todo el metabolismo anaeróbico, obviamente, ya que son esfuerzos de máxima intensidad y de muy corta duración. Lo mismo pasa con un sprint, ¿sí? Una carrera de alta velocidad y corta duración o corta distancia. En el entrenamiento anaeróbico vamos a observar que va a haber un aumento de la fuerza muscular, y al mismo tiempo este entrenamiento va a ir incrementando o mejorando, por así decirlo, la tolerancia a las modificaciones ácido-base. ¿Qué era el ácido base? ¿Se acuerdan del pH? Que el pH es un índice de medición de la acidez. El pH de la sangre ronda los 7 puntos, en realidad es 720, con lo cual es ligeramente alcalina, y si ese pH se corre, digamos, hacia la acidez, va a ir descendiendo, ¿sí? Acercándose más a lo que es el 6, el 5, etc. Y por el contrario, si el pH va en aumento, se habla de alcalinidad, ¿sí? El pH neutro viene a ser el punto 7. Con lo cual el ejercicio va a mejorar los mecanismos de compensación y de tolerancia a esa acidez por medio de reguladores que son los buffers, ¿sí? Son amortiguadores de esa acidez, como pueden ser los fosfatos, por ejemplo, o incluso el bicarbonato, como moléculas o iones que pueden modificar esa repentina modificación de acidez, ¿sí? Bien, volvemos un poquito más. Recuerden que es de gran importancia mantener el sistema ácido-base regulado, ya que las enzimas son muy sensibles a la acidez. Si aumenta la acidez, las enzimas disminuyen su funcionamiento, y esto sería un gran problema, tanto a nivel metabólico como energético, ¿sí? Bien. Adaptaciones al entrenamiento, al entrenamiento aeróbico, ¿sí? Vamos a ver dos. Por un lado tenemos las adaptaciones producidas dentro del músculo, y por otro lado las adaptaciones en los sistemas energéticos, ¿sí? Acá tenemos la fibra muscular, y acá en los sistemas energéticos, como ya conocemos, sistema de fosfato,
lactácido, o bien glucólisis anaeróbica, y la resistencia aeróbica, que comprende los demás, ¿sí? En cuanto a las adaptaciones musculares al entrenamiento aeróbico, vamos a ver 5 adaptaciones específicas que son las que menciona el capítulo, ¿sí? Vamos a tener una adaptación en cuanto a los tipos de fibras, otra adaptación en cuanto a los aportes capilares al músculo, otra adaptación en cuanto al contenido de mioglobina, en cuarto lugar la función mitocondrial y finalmente las enzimas oxidativas. Así que vamos paso por paso, ¿sí? En cuanto a los tipos de fibras musculares, hay que recordar, vamos a recordar esto, ¿sí? Esto es de fisiología. Tenemos por un lado las fibras lentas, o también llamada slow twitch, ¿sí? En inglés, por eso van a ver la sigla ST, acá. Fibras rojas, ¿sí? ¿Por qué rojas? Vamos a ver más adelante, que porque tienen un alto contenido de mioglobina, ¿sí? Ya vamos a repasar lo que es la mioglobina. Por otro lado tenemos las fibras rápidas, o fast twitch, que su sigla es FT, ¿sí? Las fibras rápidas no son tan rojas como las otras, se las considera, algunos autores las llaman fibras blancas, ¿sí? Por tener menos cantidad de mioglobina y predominar en estas fibras un metabolismo justamente más anaeróbico, ¿sí? Las fibras lentas predominan su trabajo o su ejercicio o su metabolismo en trabajos de duración, ¿sí? Mientras que las fibras rápidas predominan en su trabajo más que nada en ejercicios de fuerza y de velocidad, ¿sí? Acá tenemos entonces una especie de ejemplo o esquema de los dos tipos de fibras, ¿sí? Da el ejemplo del sprinter, donde las fibras blancas quizás son más voluminosas, y en los maratonistas, donde las fibras rojas son más pequeñas o menos voluminosas, ¿sí? Bien. Vamos a hablar específicamente ahora de las modificaciones de las fibras lentas, ¿sí? Las ST. Actividades de baja y moderada intensidad se realizan en gran medida en las fibras lentas. Esto que hablábamos hace un rato, ¿sí? Las fibras lentas predominan en lo que son actividades de baja intensidad, de duración más prolongada. Los músculos posturales, por ejemplo, son músculos que tienen un gran porcentaje de fibras lentas, ¿sí? Y con un entrenamiento, fíjense, un entrenamiento, vamos a ver si corremos esto, pueden lograrse cambios entre un 7 y 22% más que las fibras rápidas en cuanto al tamaño. Es decir, el entrenamiento logra un aumento de tamaño en las fibras lentas mucho mayor que en las fibras rápidas, ¿sí? De todos modos, según el deporte y demás, no importa tanto el tamaño de las fibras, sino más bien la funcionalidad y el metabolismo. Acá tenemos un colega, compañero, se los presento, y bueno, ¿sí? Saludo y me voy, ¿vale? Vaya. Seguimos con las fibras rápidas y lentas, ¿sí? La mayoría de las investigaciones demostraron que el entrenamiento de resistencia no cambia el porcentaje de fibras FT y ST, ¿sí? Esto es muy interesante. El entrenamiento de resistencia no suele cambiar el porcentaje, ¿sí? Entre las fibras lentas y las rápidas. Sin embargo, volvemos. ¿Qué significa esto? Que uno nace con un 50% de fibras lentas o un 50% de fibras rápidas. Por más que uno entrene, las fibras no las va a poder modificar las que ya trae, ¿sí? Por una cuestión neuromuscular. Sin embargo, dentro de las fibras rápidas, recuerdan que teníamos dos subtipos, ¿sí? Teníamos las FTA y las FTB, o sea, las más rápidas y explosivas, que son las B, con predominio de metabolismo
fosfágeno predominantemente, y las rápidas más glucolíticas, ¿sí? Que son las FTA. Entre estos dos subtipos sí pueden haber modificaciones, ¿sí? Se sabe que entrenamientos de resistencia se realizan más normalmente con fibras FTA, ¿sí? O las fibras 2A. Con ejercicio de larga duración y muchos años, las FTB, o sea, las más explosivas, pueden adoptar ciertas características oxidativas de las glucolíticas, o más bien las rápidas A, ¿sí? Que al mismo tiempo obviamente tienen características oxidativas, además de ser glucolíticas. Y esto también es interesante. La modificación en el tipo de fibra de A a B, o mejor dicho, de B a A, corresponde a una alteración o una modificación o adaptación metabólica, ¿sí? Pero jamás neuromuscular, ¿sí? La adaptación va a tener que ver con una modificación en el metabolismo de este tipo de fibra, ¿sí? En la medida que vamos avanzando, vamos a ver cómo se da esa modificación. Segundo punto o adaptación que habíamos visto, aportes capilares, ¿sí? En el entrenamiento de resistencia, el cambio más importante es el mayor o el aumento de números de capilares que rodean cada fibra muscular. Cada fibra muscular va a ser irrigada por diferentes capilares. ¿Recuerdan el tamaño de un capilar? El tamaño de un capilar tiene un diámetro de 7 micrones. Es muy, muy, muy pequeño y no puede ser de otra manera, ya que es lo que permite un intercambio gaseoso, ¿sí? De oxígeno en el... Dale, hijo, anda para allá, anda para allá. Anda para allá. Dale, 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 dale. Sí. Dale, anda para allá. Bueno, acá nos vemos interrumpidos por un momento. Bien. Bueno, vamos entonces a los aportes capilares, ¿sí? Decíamos que los capilares es la unidad más pequeña de los vasos sanguíneos y a cada fibra muscular viene a estar bien irrigada por diferentes capilares, ¿sí? El entrenamiento mejora esa irrigación. ¿De qué manera? Aumentando la cantidad de capilares por fibra muscular, ¿sí? Esto va a dotar de un mayor aporte de oxígeno y nutrientes a la fibra muscular, mejorando así su metabolismo, mejorando así su capacidad oxidativa, mejorando así su consumo de oxígeno, ¿sí? A estos mecanismos se los llama angiogénesis o arteriogénesis, que en otras circunstancias los veremos. Y esto va a ser de gran importancia porque si aumenta la capilarización a nivel periférico, disminuye la resistencia periférica, con lo cual la tensión arterial se regulariza, ¿sí? Este concepto es de gran importancia para cuando veamos tensión arterial y ejercicio, y cómo el ejercicio puede prevenir e incluso a veces curar la tensión arterial, siempre y cuando esté bien controlada, obviamente, gracias a este mecanismo, ¿sí? La capilarización, el aumento de capilarización aumenta la distribución sanguínea, disminuyendo así la resistencia periférica, ¿sí? Bien. Estudios demostraron que en hombres entrenados pueden tener entre un 5 y un 10% mayor o más de capilares y hasta un 15% más en músculos de las piernas, ¿sí? O sea, en personas entrenadas en detrimento de personas no entrenadas, pueden tener hasta un 15% más de capilarización en piernas que en personas no entrenadas, ¿sí? Con mayores capilares. Al tener mayor cantidad de capilares, vamos a tener una eficacia, una mejora en qué? En el intercambio de gases, ¿sí? A nivel hematosis, a nivel muscular incluso. Si los músculos o la fibra muscular recibe mayor aporte capilar, va a tener una mayor capacidad para ese intercambio de gases
¿sí? De oxígeno por dióxido de carbono y viceversa, una mejor movilidad, si se quiere, del calor, de la temperatura corporal, o regulación más que movilidad, eh, una mejor remoción de los desechos metabólicos de la célula, y por supuesto un mejor aporte de nutrientes, ¿sí? Entre la sangre y las fibras musculares. Como tercer punto tenemos el contenido de la mioglobina, ¿sí? ¿Qué era la mioglobina? La mioglobina es una molécula muy similar a la hemoglobina. La hemoglobina está en la circulación, mientras que la mioglobina en el músculo, ¿sí? El oxígeno entra a la fibra muscular y se combina con la mioglobina, convirtiéndose así en oximioglobina, ¿sí? Y esta mioglobina lo que hace va a ser transportar desde la membrana hasta la mitocondria el oxígeno, ¿sí? Es una molécula de gran importancia como almacenadora de oxígeno, aunque sus recursos son limitados, ¿sí? Las fibras lentas, que son las que contienen más cantidad de mioglobina, son de color rojizo, como habíamos visto hace un rato, justamente por el pigmento de la mioglobina, que es lo que le da ese color rojo, ¿sí? Las fibras rápidas, recordemos que son altamente glucolíticas, por eso tienen poca mioglobina y su apariencia es blanca, como hablábamos hace un rato. Siempre pongo el ejemplo de recordar la pechuga de pollo, ¿sí? El aleteo de las gallinas es rápido, muy rápido, pero ahí se queda, o sea, no sale volando, ¿sí? Mientras que la vaca tiene una carne mucho más roja porque posee más músculos de resistencia, si se quiere, ¿sí? Más estáticas, más de la estática, más de movimientos lentos, y no tanto como la pechuga del pollo, ¿sí? Entonces, bueno, su apariencia, de ahí el nombre de carnes rojas, o mejor dicho, fibras rojas y fibras blancas, ¿sí? Entonces, sabemos que la mioglobina es una reserva de oxígeno, la cual almacena, y cuando escasea durante el ejercicio, lo libera en la mitocondria, como habíamos visto o comentado recién. El entrenamiento ha demostrado incrementar el contenido muscular de mioglobina entre el 75 y el 80%. ¿Sí? Acá tenemos la molécula de la mioglobina, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos un señor mostrando los musculitos, ¿no? Esta mioglobina puede incrementarse hasta un 80% en el entrenamiento, lo cual va a dar una mayor capacidad aeróbica, lo cual va a dar una mayor capacidad de resistencia, porque el músculo va a tener mayor aporte de oxígeno, y eso se traduce en un metabolismo aeróbico que no me lleva rápidamente a la fatiga, como puede ser el glucolítico, ¿sí? Como cuarto punto tenemos la función mitocondrial, que habíamos visto. Todos recordamos que la mitocondria es la organela de la célula que se encarga de realizar la respiración celular, ¿sí? Viene a ser el hornito de la célula, donde cocinamos, por así decirlo, y obtenemos ATP de manera mucho más numerosa que si fuese por glucólisis anaeróbica o ATPC, ¿sí? La capacidad para utilizar oxígeno y producir ATP por medio de la oxidación depende de número, tamaño y eficacia de las mitocondrias, ¿sí? Del número de mitocondrias, o sea, la cantidad de mitocondrias que tengo en la célula, del tamaño de cada una de esas mitocondrias, y esa eficacia que se da a partir de estos dos factores, ¿sí? Los tres factores mejoran con el entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Con el entrenamiento de la resistencia podemos mejorar entonces la cantidad de mitocondrias. Cada una de esas mitocondrias va a tener un mayor tamaño y por lo tanto va a tener una mayor actividad oxidativa,
pudiendo producir así mucho más ATP en presencia de oxígeno, sin necesidad de recurrir tanto a otros metabolismos, ¿sí? Repasemos entonces otra vez en cuanto a la mitocondria. Las mitocondrias son organelas, orgánulos, dice ahí, encargados de suministrar la mayor parte de energía necesaria para la actividad celular, la respiración celular, ¿sí? Son centrales en el aporte energético y sintetizan ATP a expensas de glucosa, ácidos grasos y en muy menor medida aminoácidos. Recuerden que por medio de los aminoácidos podemos obtener solamente un 2% del ATP o de la energía necesaria. La mayor parte de la mitocondria se va a dar desde ácidos grasos, mediante la beta-oxidación o sustratos del ciclo de Krebs, y en menor proporción de la glucosa desde la glucólisis, que va a llevar después al ciclo de Krebs, ¿sí? Como habrán repasado y recordarán. Una investigación en roedores, ¿sí? Entrenados en resistencia durante 27 semanas, incrementó el número de mitocondrias un 15%, y el tamaño de cada una de esas mitocondrias, o de su mayoría, en un 35%. Es decir, aumentaron un 15% el número, o sea, si tenían 100 mitocondrias, pasaron a tener 115, y un 35% el tamaño, ¿sí? En roedores. Se estima que en humanos el efecto sea similar. Y finalmente teníamos adaptaciones relacionadas con las enzimas oxidativas, ¿sí? Que era una enzima, una proteína que acelera un proceso metabólico, sea catabólico o anabólico, ¿sí? Entonces, las enzimas oxidativas van a ser aquellas enzimas que están presentes en los procesos metabólicos aeróbicos, sobre todo, ¿sí? Con presencia de oxígeno. De ahí el concepto de oxidativo, ¿sí? Entrenar la resistencia incrementa las actividades enzimáticas de la succinato deshidrogenasa, de ahora en adelante SDH, y de la citratosinasa, o quinasa, de ahora en adelante la CS. Estas enzimas parecen nombres extraterrestres, pero recordemos que estas enzimas están presentes en la mitocondria e intervienen en el ciclo de Krebs, ¿sí? Succinato deshidrogenasa actúa en el succinato, ¿sí? Convirtiendo posiblemente sustratos de manera reversible, como succinil coenzima A, para el ingreso al ciclo de Krebs, y el citrato de deshidrogenasa, la citratosintasa, lo mismo, ¿sí? Es una enzima que interviene en uno de los sustratos del ciclo de Krebs, favoreciendo así lo que luego va a ser la respiración celular, ¿sí? Favoreciendo a dar sustratos para la respiración celular, o bien el aporte de ATP. La SDH entonces y la CS son enzimas medidas más frecuentemente a nivel muscular, ¿sí? Hay numerosos estudios que demuestran la estrecha relación entre la capacidad muscular aeróbica y la actividad enzimática. ¿Qué significa esto? Significa que, algunos autores sostienen que la mejora de la capacidad aeróbica o el consumo de oxígeno está más dado, igual más adelante vamos a ver esto, está más dado por el riego sanguíneo que por la capacidad oxidativa enzimática. Y otros dicen que no, que tiene que ver con la capacidad oxidativa, ¿sí? ¿Qué significa? Que hace un rato vimos que el ejercicio aumenta la capilarización. Si nosotros tenemos menos capilarización a nivel fibra muscular, vamos a tener un menor aporte de nutrientes y de oxígeno. Por el contrario, si esa capilarización aumenta, vamos a tener mayor aporte de oxígeno, y si hay mayor aporte de oxígeno, la manera de obtener energía va a ser mucho más eficaz,
¿sí? Y por otro lado, si las enzimas son estimuladas y entrenadas, las enzimas se entrenan. Cuando nosotros entrenamos, entrenamos a las enzimas, ¿sí? Si estas enzimas específicas oxidativas se entrenan, mejoran también la capacidad oxidativa, mejoran también el aporte de oxígeno, mejoran también, mejor dicho, el aporte de ATP. Consecuentemente, tenemos una mejora en la capacidad aeróbica o en el consumo de oxígeno. Esto que acabo de decir lo recuerdan. Cuando uno entrena, entrena sus enzimas, ¿sí? Entrena sus enzimas. Por eso vamos a ver más adelante que la variable fundamental del ejercicio es la intensidad. Mitocondrias y capacidad aeróbica. Bueno, como veníamos viendo, el aumento del número y tamaño de las mitocondrias aumenta entonces la capacidad aeróbica, ¿sí? Dado que si la mitocondria posee un mayor tamaño y son más cantidad, aumenta entonces la eficacia, ¿sí? Bien. Investigaciones demostraron que 20 minutos al día de correr o andar en bicicleta incrementa la SDH en extremidades inferiores en más de un 25% por encima de individuos sedentarios. Recordamos que estamos en el día de la actividad física, en la semana de la actividad física, y acá tenemos un enorme fundamento de por qué la actividad física es beneficiosa para la salud. En realidad, desde que empezamos a hablar esta clase, estamos teniendo fundamentos de la importancia de la actividad física o el ejercicio para la salud, ¿sí? 60 minutos a 90 minutos al día, ya no 20, de esta actividad, de la actividad aeróbica, ¿sí? Se multiplica por un factor de 2,6. ¿Qué significa eso? Que a personas sedentarias en detrimento de personas que realizan actividad física cerca de los 90 minutos, ¿sí? Su rendimiento en cuanto a la SDH hay que multiplicarlo por 2,6, ¿sí? Y ahí obtenemos el rendimiento de esta enzima. Es un montón, es un montón. La gran duda, entonces, como decíamos hace un rato, inicialmente, el incremento de la actividad oxidativa coincide con las mejoras del consumo de oxígeno, ¿sí? Es decir, empiezo a entrenar y la actividad oxidativa mejora, ¿sí? Y consecuentemente el consumo de oxígeno va a mejorar también, ¿sí? Pero se duda sobre la relación causa-efecto. O sea, como les decía hace un rato, no se sabe si, del todo, si esta mejora oxidativa se da meramente por el entrenamiento de las enzimas oxidativas o bien por el aumento de la irrigación, el aporte sanguíneo a los músculos y consecuentemente por eso las enzimas pueden trabajar mejor, ¿sí? Entonces, estas opiniones hacen que es controlado por el sistema de transporte de oxígeno, o más bien el transporte de oxígeno depende de la capacidad oxidativa del músculo. Bueno, suponemos que hay un poco y un poco, ¿sí? Que no es una causa o la otra. No sé si una causa llevará a la otra, pero seguramente ambas entre sí se retroalimentan para mejorar la capacidad aeróbica, ¿sí? Bien, así que hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de la primera parte, ¿sí? En los próximos días vamos a continuar con la siguiente parte, que continúa el metabolismo o las adaptaciones al metabolismo anaeróbico y posiblemente adaptaciones cardiovasculares, ¿sí? Así que algunos consejitos para continuar es que lean el capítulo 6 de Wilmore y Costil, que tienen en carpeta compartida, ¿sí? Traten de tomar los grandes conceptos, que son más que nada los que vimos en la clase, ver esta clase las veces que quieran, ¿sí? Cuando habla de cumplir con las propuestas, cada vez que dice recordemos, recuerden que son conceptos que tienen que tener de fisiología 1, fisiología 2, anatomía, ¿sí? Vuelven a leer el capítulo 6, y bueno, en estos días les estaremos enviando la guía de estudio correspondiente a esta clase, ¿sí? Así que bueno, espero que les esté sirviendo, que les sea de utilidad esto que estamos viendo.
Recuerden que tenemos el foro habilitado para cualquier tipo de consulta o pregunta en el campus, y bueno, estamos a disposición, ¿sí? Que tengan una buena jornada, una buena semana, disfrutemos del día y la semana de la actividad física, los que puedan realizar algún tipo de ejercicio en casa, y los que no, bueno, pensándolo aunque sea, ¿sí? Saludos y nos estamos viendo.